Hola, mi nombre es Yoscarlis Vera, estudiante de Histotecnología 2. A continuación les hablaré sobre la perfusión, selección de muestra y procesamiento histológico del cerebro de rata. Los pasos para la perfusión son: los animales de experimentación se sometieron a ayuno de sólidos 24 horas antes del sacrificio. Para la perfusión intracardíaca se abre la caja torácica del animal y se separa el pericardio. Seguidamente se secciona el ápice del ventrículo izquierdo con unas tijeras de punta fina y se introduce una cánula rígida que se conecta a la bomba peristáltica, produciendo así un flujo continuo de líquido a nivel de la aorta ascendente. La cánula se ajusta al ventrículo con la ayuda de unas pinzas planas. Una vez comenzada la perfusión, se facilita la evacuación de fluidos de perfusión mediante un corte en la aurícula derecha. A continuación, bajo una anestesia profunda del animal, mediante la inyección intraperitoneal con hidrato de cloral al 5% en suero fisiológico, 1 mililitro, 100 gramos de peso corporal. En primer lugar, se realiza un lavado con suero salino, cloruro sódico al 0,9%, en H2O, al que se añadió heparina sódica, Robi, al 5%, para eliminar los elementos sanguíneos según el peso y el volumen sanguíneo del animal. Seguidamente se pasa a la solución fijadora según el peso y el volumen sanguíneo del animal. Los cerebros extraídos se posfijan en formaldehído al 4% durante 4 horas a 4 Celsius. Por último, se pasan a una solución de tampón sacarosa al 30% en tampón fosfato para su crioprotección durante 24 horas o hasta que se sumergen en el fondo del recipiente. Disección: retirar el cabezal con un par de tijeras, hacer una incisión a lo largo del tegumento desde el cuello hasta la nariz y exponer el cráneo. Se quita el músculo del cuello que queda para que la base del cráneo está expuesta. Eliminar cualquier muscular residual con tijera o gubias. Colocar el extremo afilado de un par de tijeras iris en el agujero magno en un lado, cuidadosamente deslizando las tijeras a lo largo de la superficie interna del cráneo. A continuación, hacer un corte que se extiende hasta el borde distal de la superficie del cráneo posterior. Hacer un corte idéntico en el lado contralateral. Y utilizar las gubias para despejar el cráneo por el cerebelo. Deslizar cuidadosamente las tijeras a lo largo de la superficie interna del cráneo, desplazándose desde la esquina posterior dorsal distal al borde distal frontal del cráneo y levantando la hoja a medida que se corte para evitar daños en el cerebro. Repetir para el lado opuesto. Usar pinzas para pelar la superficie dorsal de la cabeza fuera del cerebro. Recorte los lados del cráneo usando pinzas también. Usando una espátula, cortamos los bulbos olfatorios y las conexiones nerviosas a lo largo de la superficie ventral del cerebro. Quitar el cerebro y colocar en un vial de fijador líquido que contenga por lo menos 10 veces el volumen del cerebro mismo. Agitar el vial de vez en cuando. Como resultado, el indicador del éxito en la inspección macroscópica del cerebro revela el vaso sanguíneo de color blanco a la apariencia de color amarillo pálido. Esto será cierto también en secciones de tejido destinar para la tinción e inmunohistoquímica. El indicador final de los resultados de la perfusión es la condición de la ultraestructura en el tejido. Procesamiento histológico. Posterior a estos pasos de disección y extracción de muestra, procedemos a utilizar un criostato donde se realizarán entre 5 a 10 cortes coronales de 30 UM de espesor en dos regiones cerebrales, el hipocampo y la corteza parietal cerebral. Luego los cortes se colocarán en portaobjeto y se guardarán a 4 Celsius hasta el día del análisis. Los cortes son sacados de refrigeración y utilizados en PBS. Serán soltados e incluidos en un recipiente de 6 pozos con PBS, solución salina buferizada, de 3 a 4 cortes por pozo, para hacer el lavado. Se lavan los cortes con PBS durante 3 minutos.
Se realizó un bloqueo inespecífico con 3% leche descremada, 3% y 0.3% tritón en 100 ml de PBS y se incuban durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego se procede a remover la solución de bloqueo aspirado con una pipeta. Se incuban los cortes de tejido cerebral por 24 horas a 24 Celsius con un anticuerpo primario, con PBS para la detección de las células de la microglia. Se utiliza como marcador la proteína IVA1 que se expresa de forma inespecífica en macrófagos y en células de la microglia y que es regulada positivamente ante la activación de dicha célula. Se lavan 3 veces con PBS, cada lavado tiene una duración de 5 minutos. Se coloca DAPI en una proporción de 1:500 para marcar los núcleos de la célula. El proceso de incubación fue de 24 horas a 4 Celsius, se lavan 3 veces con PBS, los cortes se colocan en portaobjetos en donde se dejarán secar por un periodo de 1 a 2 horas. Posteriormente los cortes serán protegidos con una lámina cubreobjetos con fluoromón G. Una vez los cortes listos se pasan a ser analizados al microscopio de fluorescencia, con el cual se podrán observar los cortes de las dos regiones cerebrales escogidas. Micrografías. En la imagen del lado izquierdo observamos una micrografía de neuronas del hipocampo de cerebro de rata con tonalidades azules y gris. Y en la imagen del lado derecho observamos una micrografía inmunofluorescente de cerebro de rata en su sección transversal. Gracias.